¿Andas en busca de dirección? Es un tiempo para compartir con Dios. Bienvenidos a Mi Deleite, Tu Palabra. Dios les bendiga en el día del Señor. Estaremos compartiendo la palabra acerca del poder de la palabra. Vamos al libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Se le acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amados, en estos momentos en que la humanidad está atravesando para este siglo, la más fuerte de las situaciones, y es comparable con hechos muy antiguos y que revelan evidentemente que el Señor permite todas las cosas. Y todas estas cosas que está permitiendo en estos momentos han traído a la humanidad plena, sin diferencias, si el Estado es desarrollado o si el Estado es tercermundista o si está en un gobierno capitalista. No, todos estamos siendo afectados por las circunstancias que está viviendo hoy la humanidad plena, en la que observamos nosotros que ya no solamente las necesidades son de carácter económica o las necesidades tienen solamente rango político o sociales o de alimentos, ¿no? Hoy vemos nosotros que la necesidad del hombre, y coincide el hombre de cualquiera de los lugares de la tierra, tenemos una misma necesidad. Hay necesidad de paz, hay necesidad de esperanza, hay necesidad de consuelo, hay necesidad de la presencia de Dios. Y ciertamente la necesidad del pan físico se ha hecho, no podemos decir insignificante, sobre todo si estamos en Venezuela, cuando tenemos necesidades tan básicas, pero no tiene la trascendencia como hoy la necesidad de esperanza. Estamos viviendo una circunstancia donde estamos en las manos del Señor, aún sin la vacuna, dependiendo del Dios Todopoderoso. De allí entonces que he considerado muy oportuna esta palabra, porque no solo de pan vivirá el hombre. Aunque hoy encontrara la humanidad pan en abundancia, aun cuando en Venezuela no tuviéramos escasez de ningún alimento, no estaríamos plenos, no estaríamos saciados, porque hoy necesitamos de protección, necesitamos de fe, necesitamos de paz. De allí entonces que lo único que puede suplir toda nuestra necesidad, puede suplir el hambre de cualquiera de los elementos que acabo de señalar, solamente nos los puede dar la palabra de Dios. ¿Y por qué la palabra de Dios es la que nos puede ayudar y saciarnos? Porque la palabra de Dios nos hace fuertes. Nosotros encontramos, y es la lectura principal para el día de hoy, que Jesús
fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Pero en la primera tentación que le hace el diablo, la hace después que Jesús durante 40 días y 40 noches ayunó. Es decir, no ingirió alimento, lo que evidencia que Jesús estaba completamente débil, 40 días sin alimento. Pero Jesús no se alimentó físicamente, pero espiritualmente Jesús estaba saciado de la palabra. Y vemos nosotros que solo quien esté fuerte puede enfrentarse al enemigo y alcanzar la victoria que Jesús alcanzó. Cuando el enemigo lo tentó, y lo tentó a través de la comida, y le ofrece que le diga a las piedras, que le hable para que las piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí estamos viendo a un Jesús saciado, a un Jesús fuerte, aunque débil físicamente, muy, pero muy fuerte en el espíritu. Lo que podemos nosotros entonces considerar que cuando nosotros estamos alimentados de la palabra, nosotros entonces alcanzaremos las fuerzas suficientes para enfrentarnos ante cualquier circunstancia, ante cualquier presencia del enemigo, ante cualquier momento de dificultad, porque la palabra nos hace fuertes. La palabra también nos va a ayudar a crear, porque la palabra tiene el poder de crear. En el libro de Génesis, capítulo 1, lo pueden leer del 1 al 3. Allí vemos nosotros que dice la palabra que la tierra estaba desordenada y vacía. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Es decir, que en la palabra hay poder de crear. De allí que yo te recomiendo que tú guardes y cuides muy bien las palabras que salen de tu boca. Que siempre sean palabras para bendecir, palabras que hablen de bien, palabras que bendigan, porque la palabra tiene el poder de crear. La palabra trae bendición. En el libro de Deuteronomios, capítulo 28, del versículo del 1 al 14, que tú leerás en tu casa con detenimiento, encontramos una gama de bendiciones que el Señor nos promete a los que obedezcamos la palabra. Es decir, que obedecer la palabra bendice. Obedecer la palabra trae a nosotros abundancia de bien, tranquilidad, salud, y no solo para los nuestros, sino que podemos transferírsela a los que han de venir por nosotros, a través de nosotros, por medio de nosotros. A ellos también les bendice, serán benditas. Bendición por obedecer la palabra. La palabra del Señor también nos trae estabilidad. Por eso debemos deleitarnos en la palabra, comer la palabra con deleite, disfrutar la palabra. La palabra nos da estabilidad. En el Nuevo Testamento, el Señor equipara al hombre que oye la palabra con un hombre sabio que edifica su casa sobre la roca. Es decir, lo llama un hombre prudente. Cuando nosotros nos alimentamos de la palabra, entonces somos prudentes. Estamos edificando nuestra vida. Estamos edificando nuestro ministerio. Estamos edificando cuando nos dejamos guiar por la palabra. Entonces somos ese hombre que construye sobre la roca, que cuando vienen los tiempos fuertes, cuando vienen esos
fuertes vientos, aguas que se levantan, porque han de venir. En el mundo tendremos aflicción. Nuestra casa y nuestra vida estará estable, no será arrastrada, no será llevada por doquiera de circunstancias, porque estamos sustentados en la palabra y la palabra nos da estabilidad. La palabra también nos da seguridad. Lo que está escrito en la palabra es verdad. Necesitamos creer que, como dice la palabra en el libro de Números 23:19, Dios no es hombre que miente ni hijo de hombre que se arrepiente. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? Cuando nosotros sabemos quién escribió la palabra, inspiración de quién es la palabra, y es de un Dios que es fiel, es un Dios que cumple, entonces esa palabra nos da seguridad. La palabra nos libra del peligro. La palabra tiene poder. El salmista en el Salmo 107, verso 20, dice: envió su palabra y los sanó, los libró de su ruina. La palabra del Señor tiene poder. La palabra del Señor tiene fuerza. La palabra del Señor puede llegar a nosotros, bendecirnos de tal manera que el poder de la palabra trasciende y rompe cualquier circunstancia. La palabra del Señor nos trae mensaje de paz. La palabra del Señor, cuando llega a nosotros, puedes probar esto. En el tiempo de la angustia baja la palabra y la palabra te da esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Un mensaje del Señor aquieta cualquier desesperación, desesperanza, dolor, tristeza, porque la palabra trae paz. La palabra nos da descanso a nuestra alma. La palabra aquieta cuando estamos angustiados, desesperados. La palabra de Dios tiene poder. Si nosotros recordáramos esa lectura donde el centurión va a Jesús y le habla pidiéndole que tan solo declare la palabra para que su criado sea sano. Le dice: no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarlo. Es decir, que la palabra tiene poder. Lo que necesitamos es la palabra. Clamémosle al Señor por la palabra. Vivamos la palabra. En cualquier momento la palabra es extraordinaria, pero de manera especial en estos momentos en que hoy hay tanta necesidad, en que hoy hay tanto miedo, confusión, angustia, temores. La palabra nos dará la paz que necesita nuestra alma. Llenemos nuestros corazones con la palabra. Que nuestra mente piense la palabra, que nuestros pensamientos estén alineados a la palabra, que nuestras manos accionen conforme a la palabra, que nuestros pies caminen con la ligereza para llevar la palabra, pero de manera especial que nosotros pongamos por obra la palabra, que no nos quedemos en los oidores, sino que seamos hacedores de la palabra. Y eso significa poner la palabra por obra, porque la palabra nos produce fe. La palabra también nos trae revelación acerca de lo que debemos hacer. La palabra nos revela cuál es el camino, y si entonces andamos por ese camino, nos va a ir bien. Y cuando estemos saciados de la palabra, nuestra vida, aunque por un momento seamos atacados, aunque por un momento se levanten contra nosotros, aunque por un momento el miedo, la desesperanza, el dolor, la angustia toquen nuestra puerta, no nos harán daño, porque la palabra será para nosotros una protección y una garantía de que el Señor es nuestro pastor y que nada
nos faltará. Así es que hoy te animo, amado hermano, tú que me escuchas, a que confíes en la palabra. Pero para confiar en ella, primero debemos de conocerla, de vivirla, de atesorarla y de ponerla por obra. No creas las palabras que dice el hombre de ti. Cree lo que Dios dice en la palabra que está esperando por ti. Y lo que dice la palabra es que tú eres un vencedor, tú eres un valiente, tú serás sano por el poder de la palabra, tú estarás guardado por la palabra. Así es que hoy le oro al Dios Todopoderoso para que esta palabra sea sembrada en nuestros corazones, atesorada y puesta por obra, para que produzca en nosotros la bendición que la misma palabra promete para los que la atesoramos y la amamos. Dios te bendiga, que la bendición del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo estén contigo. Amén. Esto fue una entrega de Mi Deleite, Tu Palabra, tiempo de encuentro con Dios, con la pastora Marisol Aguilarte.